Bueno, para el sistema energético lo vamos a dividir, ¿sí?, en tres partes. Tenemos la parte aeróbica, la parte anaeróbica y la parte anaeróbica láctica. ¿Okay? Para eso vamos a necesitar saber que vamos a necesitar diferentes combustibles para cada actividad. Yendo por la vía aeróbica, por supuesto que vamos a necesitar hacer actividades de baja intensidad, ¿sí?, al 50-60% de intensidad, por supuesto, y de larga duración. Tiene que superar los 3 minutos a 20 minutos. A partir de esos 20 minutos comienza la parte oxidativa, ¿sí? Por supuesto que manteniendo siempre esa intensidad intermedia baja. Nuestro combustible fundamental que vamos a necesitar va a ser primero el oxígeno, ¿sí? Luego, a partir de ahí que va pasando el tiempo, vamos a necesitar sí o sí de las grasas y de las proteínas para que justamente el cuerpo pueda seguir manteniendo la misma intensidad y durante ese tiempo prolongado. Para tener mayor intensidad, ¿sí?, para ir a un submáximo, vamos a necesitar ir por la vía anaeróbica a láctica. Va a durar entre 5 a 10 segundos de intensidad, en alta intensidad, ¿sí?, pero va a ser muy corta la duración. Vamos a necesitar sí o sí como combustible el ATP, la adenosina trifosfato. ¿Okay? No, estos ejercicios anaeróbicos, ¿sí?, nos va a servir mucho para los trabajos de fuerza, para los trabajos de velocidad. Por supuesto que hay que tener en cuenta que son de corta duración, pero de alta intensidad. Y como anaeróbico láctico, por supuesto que va a ser también intensidades altas, ¿sí? Y necesito trabajar entre los 40, 60 segundos hasta 120 segundos, pero por supuesto que la intensidad va a ser mucho más elevada. Necesito el combustible fundamental del glucógeno, ¿sí? Y también vamos a utilizar mucho en los trabajos de fuerza. Estos sirven para los deportes de alto rendimiento, ¿sí?, y donde utiliza también los trabajos de resistencia y los trabajos de fuerza. Bien, hablamos de las intensidades de los ejercicios, de intensidad de los trabajos, y queremos saber cómo tomamos las intensidades. Vamos a tomar por frecuencia cardíaca, ¿sí? Una de las maneras va a ser de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo nos vamos a tomar la frecuencia cardíaca? ¿Cómo nos vamos a controlar? ¿Sí? Tomando el pulso carotídeo. Lo vamos a tomar por un minuto, son 60 segunditos. Lo vamos a contar cuántas pulsaciones me da en ese minuto. Otra de las opciones que nos permite trabajar o poder contar bien va a ser tomar en 10 segundos, ¿sí?, la cantidad de pulsaciones que me permite en ese tiempo. Y de ahí multiplicarlo por 6, ¿sí? Me da justito la cantidad de pulsaciones en ese momento. ¿Por qué tomamos esos 10 segunditos? Porque nos va a dar las pulsaciones precisas en ese momento. ¿Qué sucede si yo termino de hacer alguna actividad de alta intensidad para poder controlarme? Necesito saber cuánto me da. Si yo estoy haciendo la actividad, termino, me tomo las pulsaciones y dejo pasar ese minuto entero, el tiempo va a empezar a determinar de que me empiece a bajar, a volver las pulsaciones en reposo. Así que por lo tanto, para entender bien qué pulsaciones tengo en ese momento, se toma esos 10 segunditos y se lo multiplica por 6 y me da justo exacto lo que necesito en ese momento. Esa cantidad de pulsaciones me va a determinar nuestro estado en reposo, ¿sí? De ese estado de reposo, nosotros voy a tener como referencia. Para sacar mi frecuencia cardíaca máxima, ¿sí?, necesito para los hombres tener como número 220 menos su edad, y para las mujeres tiene que restar 226 menos la edad. Eso me va a determinar mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces yo cuando quiero entender de qué intensidad estábamos hablando, relacionando a los sistemas energéticos y al trabajo específico que voy a realizar, ¿sí?, necesito saber este punto máximo, mi frecuencia máxima, y teniendo en cuenta mi frecuencia de reposo. Hay un rango de número de frecuencia que voy a tener dentro de ese parámetro. Por supuesto que al hacer un trabajo muy intenso o a mayor intensidad estamos hablando del 100%, que sería nuestra frecuencia máxima. De ahí en más, tenemos que ir dividiendo por zonas para tener rangos, ¿sí?, que me permita trabajar y poder entender, ¿sí?, en qué frecuencia estamos trabajando. Bien, tenemos 5 zonas a trabajar. La primera zona, la zona 1, va a ser entre el 50 y 60%
de intensidad de trabajo, ¿sí? Tenemos la zona 2, que vamos a trabajar entre el 60 y el 70% de intensidad. Tenemos la zona 3, ¿sí? La zona 3 vamos a trabajar entre el 70 y 80% de intensidad. Pasamos a la zona 4, ¿sí? La zona 4 tenemos del 80 al 90% de intensidad. Y por último tenemos la zona 5. En la zona 5 vamos a hacer una máxima intensidad del 90 al 100%.